como les estaba diciendo, que nuestros hermanos plantadores están en Barcelona. Ellos fueron invitados a una conferencia con el pastor Sugar Mitchell en la iglesia de ahí, de la Gracia de Barcelona. Y es por eso que ellos me encargaron de que yo les traiga la palabra hoy día. Y que es un privilegio, ¿no? Es un privilegio de poderles compartir la palabra a ustedes. Voy a pedirles, por favor, si es que me pueden acompañar, abriendo sus Biblias. En Mateo 20. Vamos a leer del versículo 20 al 28. Si ya lo tienen, me dicen amén. Amén. La palabra de Dios dice así. Por favor, si nos podemos de pie con reverencia para la palabra del Señor. El versículo 20 de Mateo 20 nos dice lo siguiente. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Versículo 23. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Versículo 28. Y dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Hasta ahí es la palabra del Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre mío, te damos gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das, Señor, de llegar aquí hasta este local, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para alabarte, Señor, para bendecirte, para glorificarte, Señor. Venimos, Señor, ante ti con un corazón dispuesto, Señor, con un corazón lleno de amor, Señor, para decirte, Señor, cuánto te amamos, cuánto te queremos, Señor, porque tú, Padre mío, Señor, eres fiel, Señor, hacia nosotros, Señor. Papito Dios, en esta tarde, Señor, te pido, Señor, por tu siervo, Señor, que trae tu palabra, tu mensaje, Señor. Que sea, Señor, llenándole de tu Espíritu Santo y de tu gracia, Señor, para que por medio de él, Señor, tú hables a través de tu congregación, Señor. Padre mío, nos ponemos en tus manos y que seas tú, Señor, dirigiendo estos momentos de tu palabra, Señor, de tu culto, Señor, dominical, porque este es tu día, Señor. El día en que rememoramos tu día, Padre Santo. Gracias te damos, Papito Dios. Y ahora, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El tema de hoy día justamente es lo que acabamos de leer. Y el tema yo lo he puesto, servir es el verdadero camino a la grandeza. En el Evangelio de Mateo nos presenta una nueva historia que nos deja una gran enseñanza
de cómo lo anhelamos los santos cristianos, lo que debemos hacer que cómo anhelamos los cristianos cuando debemos tener a Dios en nuestro corazón. Todos sabemos que Dios nos promete muchas cosas en su reino bendito. Todos conocemos la gloria del Señor. Pero generalmente nosotros vemos en el mundo lo que anhela el mundo. En el mundo las personas adquieren o quieren adquirir poder, posesiones, y muchas veces para ser reconocidos, otras veces para pisotear a las personas, otras veces para darse la fama, para hacerse ver, para valerse de ellos mismos, no depender de Dios, sino depender de ellos mismos. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta de una cosa, mis hermanos, de que el servicio, pero en el reino de los cielos tenemos que darnos cuenta que se conquista a través del servicio. El reino de los cielos conquistamos a través del servicio. Amén. El reino de los cielos se conquista a través del servicio. Aquí, como acabábamos de leer, que nos decía en los versículos, el Señor Jesús no vino a ser servido, Él vino a servir y siendo rey. Dice, hoy veremos la historia de una madre. Hoy veremos la historia de una madre que llega a interceder por sus hijos. Y quiero utilizarle al Señor Jesucristo para que Él sea quien les otorga un puesto de poder, un puesto de ser superiores a los demás. Ella quiere utilizarle al Señor Jesucristo. Ella intercede por sus hijos. La petición de esta madre no era mala en sí. ¿Por qué? Porque todos como padres anhelamos que nuestros hijos estén al lado del Señor. Todos queremos que el Señor les acoja a nuestros hijos y les tenga al lado suyo. Amén. Entonces, el propósito de esta madre en sí no era malo. Vemos que ella intercede por sus dos hijos, pero intercede mal. ¿Por qué? Porque ella quería que los dos hijos, Jacobo y Juan, estén el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pero las cosas en el reino de Dios no es así. El reino de Dios, como dije, el reino de Dios se conquista por medio de servicio. Dios nos ve cómo somos en servicio, cómo nos portamos, cómo anhelamos, cómo vivimos la vida cristiana. Entonces ahí nos damos cuenta y vemos que el Señor que cómo se conquista el reino de Dios. A lo que la madre se acerca donde el Señor Jesucristo y le pide esta petición, el Señor Jesucristo le dice, el Señor les va a enseñar el verdadero camino a la grandeza. El Señor no le dice, yo no quiero que me hables, yo no quiero esto, no. El Señor le escucha. Pero el Señor les dice, voy a enseñarte el verdadero camino a la grandeza. Por eso yo le puse al tema, el servir es el verdadero camino a la grandeza. Esto era como una introducción al tema. Yo le he puesto 3 puntos a esta prédica, y el primer punto es la petición de una madre. El versículo 20 nos dice, entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y postrándose ante él y pidiéndole algo. Aquí vemos la escena, como les decía anteriormente, la escena de la madre de los hijos de Zebedeo, de Santiago y de Juan. Esta mujer se acerca al Señor Jesucristo a hacerle una petición
por sus hijos. Nadie le podía impedir, porque ella estaba en todo su derecho de hacer lo que estaba haciendo. Como les dije anterior, como padre y madre que somos, también nosotros intercedemos por nuestros hijos. En oración intercedemos, que ellos vayan por el buen camino, que ellos no se descarríen. Intercedemos, así como esta madre. Pero el problema de la petición de esta madre radica en que ella le quiso utilizar al Señor Jesucristo. Ella le quiso utilizar ¿para qué? Para alcanzar los intereses, evidentemente egoístas que ella tenía. ¿Por qué digo egoístas? Porque ella quería que sus dos hijos estén el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los otros apóstoles nada. Continuamos y dice, ahora, este es un mal que todos tenemos. A veces nosotros nos acercamos al Señor a pedirle en oración muchas peticiones, pero a veces no nos damos cuenta que nuestras peticiones en realidad están encubriendo egoísmo, ambición, orgullo, vanagloria y muchas veces independencia de Dios. A veces no nos damos cuenta, como también nos habla la Biblia, que a veces pedimos mal. Hemos hecho caso de donde muchos creyentes hemos visto y hemos palpado que hemos tenido hermanos que han llegado aquí a la iglesia, o bueno, a otras iglesias igual, que piden por empleo, piden por una vivienda, oran, ayunan, y cuando ya obtienen lo que pidieron, ¿qué hacen? Se van, desaparecen. Ya no quieren depender de Dios. Ya no. Como ya les hizo el milagro el Señor, ahora sí, gracias Señor, ya no te necesito y me voy. Y me aparto. Entonces, los hermanos de la congregación ven que el hermano ya no viene o la hermana. Y el pastor lo llama y le dice, hermano, buenos días, buenas tardes. ¿Qué le pasa? Ya no le vemos en la congregación, ya no se congrega, ya no viene a las oraciones. No, lo que pasa, la contestación de esta persona es, lo que pasa es que ahora trabajo los domingos, ahora el domingo me pagan más, es por esa razón que ya no voy a la iglesia. Ahí está haciendo, esta persona, ¿qué está haciendo? Está dependiendo ya de él. Ya no quiere depender de Dios, ya quiere depender de él mismo. Entonces vemos y le pedimos a Dios para independizarnos de Dios, cuando deberíamos rogarle y depender constantemente de Él, cada día, se tenga o no se tenga trabajo, se tenga o no se tenga salud. Debemos acudir en oración con una actitud de dependencia, necesitados de su gracia, de su favor y de su misericordia. Todos los días tenemos que depender de Él. No solamente cuando necesitemos o cuando estemos en una posición difícil o en una enfermedad, ahí nos acordamos de Dios. Pero cuando estamos bien, le dejamos a un lado. No, ya no te necesito. Ahora yo dependo de yo mismo. Ahora me valgo por yo mismo. Entonces, hermanos, tenemos que ver o darnos cuenta siempre lo que pedimos. Que nuestras peticiones no sean, como les dije anteriormente, nuestras peticiones no sean egoístas, no sean de ambición, no sean de vanagloria y muchas veces hasta para ya no depender de Dios. En el versículo 21 nos dice,
Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Aquí ¿qué vemos, hermanos? Ella le dice, la petición de esta madre, le dice que se siente el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Aquí la respuesta del Señor es, o vemos, mejor dicho, lo que el Señor le dice. El Señor le dice, ¿qué quieres? Vemos que el Señor le pregunta, ¿qué quieres? A lo que el Señor no le dice, no le ignora, o no le dice, no, hoy día no te puedo atender, o ven mañana, o cosas así. No, el Señor le dice, ¿qué quieres? Nosotros como cristianos, igualmente, a menudo hacemos estas cosas. Nos acercamos al Señor y el Señor nos dice, ¿qué quieres? Tampoco nos dice como a esta madre. A esta madre le dijo, ¿qué quieres? Igual a nosotros. Cuando nos acercamos en oración, ¿qué nos dice el Señor? El Señor nos dice, ¿qué quieres, hijo? Él no nos está diciendo, hoy ya no te puedo escuchar, ven mañana, estoy ocupado. No, el Señor nos dice, ¿qué quieres? Y el Señor nos escucha. No es como nosotros los padres de familia, que cuando nuestros hijos vienen y nos dicen, padre o papá o papi, quiero que me ayudes en esto o quiero esto. A veces, ¿qué hacemos los padres? No, hijo, no, estoy cansado. Vine cansado del trabajo, no puedo. Déjame reposar, déjame esto. No. O ayúdame en las tareas. No puedo. No. Entonces, aquí vemos y tenemos que aprendernos de esta palabra, meternos en la cabeza esta palabra. ¿Qué quieres? Cuando un hijo venga y le diga, padre, quiero que me ayudes, estoy en esto así mal o cosas así. Bueno, hijo, ¿qué quieres que haga? Ven, te ayudo. Así como el Señor. El Señor a esta madre no le ignoró. Y eso que el Señor conoce las intenciones del corazón. El Señor sabía lo que esta madre le estaba pidiendo o sabía lo que le iba a pedir. Pero el Señor no le ignoró. No le dijo no. El Señor le dijo, ¿qué quieres? Él le preguntó, ¿qué quieres? Le dijo el Señor. Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 4, el versículo 3 nos dice, no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. En el versículo 3 nos dice Santiago, no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. El Señor, sabemos que el Señor nos escucha las oraciones, sean buenas, sean malas. El Señor siempre tiene oídos para escucharnos, como a esta madre la escuchó, aunque era una petición egoísta que ella estaba haciendo, pero el Señor la escuchó. Vemos que el Señor escucha nuestras oraciones, sean buenas, sean malas, Él las escucha, pero no está obligado a responder. No está obligado a responder. ¿Por qué? Porque Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Él conoce lo que nosotros pensamos. Él sabe lo que queremos. Y Él sabe lo que necesitamos. Y Él nos dará conforme su voluntad. Amén. Dice, a veces venimos al Señor con una petición y Él nos dice no, pero volvemos a insistir. Y Él dice no, y volvemos a insistir. Y el Señor dice no. El Señor sabe por qué dice no. Y nosotros seguimos insistiendo. Muchas veces nosotros estamos necios con nuestras peticiones. A veces llegamos a creer que las cosas son voluntad del Señor, como le pasó a Abraham. No sé si ustedes recuerdan cuando han leído la palabra. Abraham con Agar. Abraham pensó por 13 años que Ismael era el hijo prometido, pero no fue así. Pero no fue así.
y sabemos las consecuencias de esa mala decisión, ¿verdad? No sé si ustedes han leído. Abraham pensó que el hijo que tuvo con Agar era el hijo prometido, pero no fue así. Y muchas veces nosotros nos engañamos, hermanos, pensando que estamos en la voluntad de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque no solo las jovencitas o los jovencitos, personas también ya que son solteras, personas maduras de edad, que a veces se meten con personas del mundo, personas que no son cristianas. Y la palabra de Dios, ¿qué nos dice? No te juntes con yugo desigual. Que no se junten las tinieblas con la luz. Y a veces no hacen caso y se meten. ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Por qué dicen ellas? O él, no, es que yo le voy a traer a los caminos del Señor. Yo le voy a predicar y yo le voy a convertir. Pero sabemos que a veces las convertidas, ¿quiénes son? Las convertidas son las cristianas. ¿Por qué? Porque se van al mundo, igual los hombres se van al mundo. Entonces ellas salen convertidas, no la persona del mundo. Entonces ahí tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, que las cosas, cuando Dios dice no, es que no. No. Y tenemos que saber discernir lo que Dios nos está queriendo decir. Este es el primer punto que hasta aquí el primer punto, mis hermanos. El segundo punto nos dice la respuesta de Jesús. Perdón. El versículo 22 y 23 nos dice, entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos les dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentados a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. En estos dos versículos, el Señor Jesucristo nos da 4 puntos. Si es que están anotando, anoten los puntos. Dice Jesús, primer punto dice, Jesús les declara que no sabe lo que piden. El segundo punto, Jesús cuestiona su disposición de identificarse con Él en el sufrimiento. El tercer punto nos dice, les asegura que pasarán por un sufrimiento. Y el cuarto punto les manifiesta que el orden divino, el Padre designa lo que es dado. El primer punto dice, no sabe lo que piden, ¿verdad? Estos dos discípulos, o mejor dicho, su madre, no sabía lo que le estaba pidiendo al Señor. Estos dos discípulos pedían una corona, una posición, pero sin una cruz, sin pasar por un sufrimiento. Muchas veces queremos una posición, un nombramiento, pero sin saber lo que esto nos implica, lo que esto conlleva. Y esto es importante meditarlo antes de asumir o esperar ciertas responsabilidades. Estos discípulos de Jesús querían estar a la diestra del Señor Jesucristo. Pero ¿para qué querían ser? ¿Pero por qué? Ellos querían ser la mano derecha de Jesús en su reino. Personas en quien el Señor se tenía que apoyar para tomar alguna decisión. Pero sabemos y conocemos que Jesús no necesita de apoyo, no necesita de consejos, no necesita que nadie le esté diciendo lo que tenga que hacer. Él hace lo que Él quiere, cuando Él tiene voluntad de hacer, Él hace lo que Él desea. ¿Por qué? Porque Él es dueño de todo. Él es el creador de todo y Él hace cuando Él quiere lo que Él quiere.
Entonces, lo que estos discípulos estaban pidiendo, como les dije al comienzo, lo que la madre pedía era una petición egoísta. Una petición egoísta. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no necesita de ayudas, no necesita de nada. En ese tiempo las cosas eran así. Los reinos de ese tiempo funcionaban de esa manera, que necesitaban los reyes necesitaban personas que estén al lado y ellos les daban poderes para que puedan realizar funciones que él capaz no podía, ellos lo realizaban. Entonces, por eso es lo que pedía la madre, pedía eso, porque en ese tiempo los reinos eran así. Ahora, para tener o asumir una posición destacada dentro del ministerio, hay que estar dispuestos a sufrir. Hay que estar dispuestos a pasar por muchas pruebas, incluso dispuestos a ser desprestigiados, a ser criticados. Aquí en la iglesia nos reunimos cristianos. Se supone que debemos amarnos, ¿verdad? Como cristianos. Pero incluso siendo cristianos y amándonos, muchas veces los que están al frente sirviendo les suele llover las críticas. ¿Por qué? Porque tienen un cargo, porque tienen que dar un testimonio que mostrar. Y muchas veces, como humanos, como pecadores que somos, fallamos. Y ahí nos vienen las críticas. Ahí vienen las críticas a los que están al frente, a los que están parados al frente. Por eso, mis hermanos, las posiciones conllevan a responsabilidades y uno debe estar dispuesto a asumirles diligentemente. Uno tiene que estar dispuesto a asumir la posición que tenga a cargo. Ahora bien, para llegar ahí hace falta una preparación. Uno debe estar preparado y recorrer el camino. ¿Por qué? Porque en el camino muchas veces vas a tener críticas, incluso vas a sufrir pérdidas, vas a tener rechazos, a veces de la misma familia. Te van a rechazar, te van a criticar, no te van a dejar avanzar. Pero uno tiene que seguir adelante, porque uno no hace para los hombres, uno está sirviendo al Señor. Y así le vengan las críticas, les lluevan las críticas, uno tiene que seguir adelante, uno tiene que seguir, porque el único que debe criticarle es el Señor Jesucristo, el único. Por eso el Señor Jesucristo les dice, ustedes no saben lo que piden. El Señor les dice, ustedes no saben lo que piden. En el segundo punto les recuerdo, y dice, Jesús les cuestiona su posición de identificarse con el sufrimiento. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. ¿Ellos qué contestaron? Podemos, dijeron ellos. En los versículos 18 y 19 de este mismo capítulo 20, nos dice, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que les escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Este vaso es el que estaba hablándoles del Señor Jesucristo. Este vaso es el que el Señor Jesucristo tomó. Este vaso de la ira de Dios es el que el Señor pasó.
Este era el vaso de Dios y tuvo que ser humillado, despreciado y hasta incluso muerto para ahora estar sentado a la diestra del Padre. El Señor Jesucristo pasó todo eso, mis hermanos. Fue humillado, fue despreciado, fue escupido, fue maltratado, fue abofeteado. Y como dice su palabra, Él ni siquiera abrió su boca. Su palabra dice que como cordero fue llevado al matadero. Ni siquiera puso resistencia. Nada. Él fue así. Él fue tranquilo, ni pronunció nada. Esa era la ira de Dios y ese era el vaso que el Señor Jesucristo les estaba diciendo a estos dos discípulos. Ustedes están dispuestos a pasar lo que yo pasé. Entonces, eso es lo que les estaba diciendo. A veces, hermanos, el problema, hermanos, es que todos queremos la vida fácil y por nada queremos el sufrimiento. Nadie quiere el sufrimiento. O alguien de aquí quiere estar sufriendo. Nadie quiere el sufrimiento. Todos queremos a veces la vida fácil, la vida así, rápido que se haga y listo, ya está. ¿No? El vaso de la ira de Dios tenemos que pasar todos los cristianos. Todos nosotros tenemos que pasar. No vamos a pasar como el Señor Jesucristo pasó. A Él le humillaron, le despreciaron, a nosotros igual. A nosotros igual nos van a humillar. A nosotros igual. A nosotros no nos van a crucificar. Al Señor Jesucristo le crucificaron. Pero nosotros vamos a pasar por sufrimiento, por humillaciones. A veces hasta insultos fuertes de parte de las personas más allegadas aún. ¿Por qué? Simplemente por seguir los caminos del Señor. Eso es lo que vamos a pasar. Pero tenemos que pasar. Porque si queremos llegar al cielo, a estar al lado del Señor, tenemos que pasar por este vaso de la ira de Dios. ¿No le ha pasado estar, hermanos, no les ha pasado estar en una mala situación y luego pasar a una buena situación? Y después de estar en una buena situación, estamos felices, estamos contentos, porque tenemos todo. Estamos ahí, hasta dejamos de venir a la iglesia. Pero cuando regresamos a la mala situación, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos cuesta? Después de estar en un puesto bien, en una situación económica buena, y bajar de nuevo para abajo, ¿cómo nos cuesta, verdad? ¿O a quién no le cuesta después de estar bien y quedarse en cero? A todos nos cuesta. Pero si tenemos a nuestro Dios en nuestro corazón, su palabra dice que Él nos proveerá día a día. No te afanes del día de mañana. Sí dice su palabra. Porque Él tiene ya preparado para mañana lo que vamos a pasar. Preparado lo que nos va a dar. Él ya sabe. Él ya conoce lo que a nosotros nos va a suceder el día de mañana. Cómo vamos a proceder, cómo vamos a andar, cómo vamos a hablar. Él ya conoce todo. El día de mañana lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros no, somos humanos, no sabemos. Nosotros no sabemos ni de aquí a 10 minutos sabemos lo que vamos a hacer. Pero el Señor Jesucristo, Dios, Él ya conoce. Él ya conoce todo. Nosotros debemos saber, mis hermanos, si estamos en la voluntad de Dios, puede ser que no nos venga riquezas, o puede ser que nos venga pobrezas. Y nosotros debemos aprender, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él aprendió a ser agradecido con Dios, en abundancia y en escasez. Él cuando tuvo mucho, él no dejó de adorar a Dios, no dejó de orar por Dios,
no dejó de alabarle a Dios. No sé si ustedes recuerdan cuando Pablo estaba en la cárcel, dice la palabra que él alababa, que él adoraba a Dios, que él cantaba. Nosotros seríamos capaces de estar presos y estar alabando a Dios. No, yo creo que estaríamos gritando, soy inocente, sáquenme de aquí. No, Pablo no. Pablo estuvo cantando, estuvo alabando, estuvo adorándole a Dios. Por eso dice que Pablo adoraba, que Pablo aprendió a ser agradecido con Dios, ya sea en abundancia, en la escasez. Y esto es porque esto es por nuestra relación con Dios, y nuestra relación nos fortalece. No depende de los bienes que poseamos. La fortaleza que tengamos no depende de lo que tenemos, sino a quién le tenemos en nuestro corazón. ¿Y a quién le tenemos en nuestro corazón? Al dueño de todo, al más poderoso, al Dios todopoderoso. Él es el dueño de todo. Él es nuestro rey. A Él le tenemos. Es muy importante, hermanos, tener en cuenta todas estas en las áreas de nuestra vida. Hay que tener en cuenta todas estas situaciones en las áreas de nuestra vida. Nuestro Rey, el Señor Jesús, vivió en la tierra sin tener ninguna posición. Cuando el Señor Jesús vino, desde que iba a nacer, el Señor Jesús, ¿dónde nació? En un pesebre. Y siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, nació en un pesebre. Dice, el Señor dijo, las horas tienen guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Las horas tienen guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde reposar su cabeza. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Y siendo Rey, imagínense, siendo Rey dijo eso. Nosotros debemos de vivir en obediencia, porque la grandeza de nuestro Rey no tiene nada que ver con la grandeza de los reyes de este mundo, porque los reyes de este mundo se enseñorean de las naciones, como nos dice el versículo, pero el Hijo del Hombre, nuestro Rey, no nos da ese ejemplo, sino todo lo contrario. Él, el Rey que se hizo siervo y vino a servirnos. El Señor, siendo Rey, siendo el dueño de todo, vino a servirnos a nosotros. Él no vino a que le sirvamos o a ser servido. Él vino a servirnos. Entonces, a la pregunta del Señor, si podían beber de su copa, ellos dijeron, podemos. Y lo que hace el Señor es asegurarles que ellos pasarán por el sufrimiento. Y miren lo que dice, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Cuando leemos la biografía de estos apóstoles, de Jacobo y de Juan, vemos cómo fue la vida de ellos. En Hechos 12, en el versículo 1 y 2, nos dice, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Mató a espada a Jacob, hermano de Juan. ¿Y qué pasó con Juan? La información nos dice que Juan fue incluso echado en aceite hirviendo. Imagínense, hermano, echado en aceite hirviendo. Fue envenenado y finalmente exiliado a la isla de Patmos. ¿Cómo vemos aquí la historia de estos dos apóstoles? Santiago murió como un mártir.
Juan vivió como mártir. Los dos bebieron de esa copa que el Señor les dijo. Bebieron de esa copa y por eso bebieron de la copa del Señor Jesucristo y ahora esto les asegura un lugar de prestigio al lado del Señor. Amén. Eso les asegura un lugar de prestigio al lado del Señor. Nos acordamos al comienzo, la madre se acercó a pedirle que los dos hijos, el uno esté a la derecha y el otro a la izquierda. Y el Señor les dijo, no sabes lo que pedís. Pero aquí vemos lo que dice que, como pasaron esta copa, pasaron lo que el Señor Jesús pasó, esto dice, les asegura un lugar de prestigio al lado del Señor. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar. Pasar ese sufrimiento para asegurarnos un lugar de prestigio al lado del Señor. Que Dios nos ayude y podamos pasar esa copa, pasar esos sufrimientos, pero sin renegar, sino que siempre estemos anhelándole al Señor. Amén. Aquí es donde el Señor se manifiesta el orden divino del Padre. Cuando Él dice, Él designa lo que es dado. En el versículo 23 nos dice, Él dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentados a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Amén. En este contexto lo que vemos es la armonía perfecta de la Trinidad. Jesús no les dice, sabemos que Jesús es Dios, pero Jesús no se toma esas atribuciones y dice, no, porque yo soy Dios, yo les designo a Juan tú a la derecha y Jacobo tú a la izquierda. No, el Señor no les dijo eso. El Señor les dijo, eso es mi Padre, es el que designa esos puestos, por decir. Dice, aquí vemos cómo el orden establecido de la Trinidad es tan perfecta y cada persona de la Trinidad cumple una función. El Padre, creador de todas las cosas. Sabemos que Dios es el creador de todo el universo. El Hijo, ofrenda de salvación. El Padre envió a su Hijo a morir. ¿Por quién? Por nosotros, pecadores. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos. En su infinita misericordia, Él nos sacó de donde estábamos y ahora nos tiene aquí. ¿Para qué? Para que bebamos de ese vaso que nos está hablando y podamos un día estar al lado del Señor. El Hijo, ofrenda de salvación, y el Espíritu Santo, quien hace la obra en nuestro corazón. El Espíritu Santo es el que hace la obra en nuestros corazones. Él es el que cambia esos corazones duros que tenemos y transforma en un corazón suave, un corazón amable, un corazón de amor. Eso es lo que cambia el Espíritu Santo. Y nos damos cuenta que en el orden divino, la Trinidad todo está establecido. Y nos dice, así podemos ver que en Dios hay un orden. En Dios hay una sumisión a lo establecido desde el principio. Porque existe una perfecta armonía en la Trinidad. En la Trinidad hay una perfecta armonía. Sabemos que Dios del Padre, Dios del Hijo, Dios del Espíritu Santo son uno solo. Amén. Nadie es más que nadie. Pero vemos la perfecta armonía de la Trinidad.
El tercer punto, mis hermanos, nos dice la reacción de los 10 discípulos. Analicemos el contexto de esta tercera vez que el Señor les dice que Él tiene que ser vituperado, que tiene que sufrir y finalmente morir. Esa es la tercera vez que está hablando el Señor, que Él iba a morir. No sé si ustedes recuerdan la primera vez cuando el Señor anunciaba su muerte, anunciaba que Él iba a morir, que Él iba a pasar por sufrimientos. Y Pedro le coge a un lado y le dice, Señor, que nada de esto te acontezca. Y el Señor Jesucristo, ¿cómo le contestó? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Apártate de mí, Satanás, le dice. Apártate de mí, Satanás. Esa fue la contestación del Señor Jesucristo. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque le dijo que nada de esto te acontezca. Y eso tenía que cumplirse, porque estaba escrito. La segunda vez los discípulos estaban discutiendo de quién iba a ser el mayor. Pero fíjese el detalle, dice. Él les estaba hablando del sufrimiento que iba a padecer y ellos estaban discutiendo de quién sería el más grande. ¿Se dan cuenta? Mientras el Señor Jesucristo les decía, yo voy a morir, yo voy a pasar por sufrimientos, yo voy a pasar por muchas penalidades, y ellos no. Ellos estaban vuelta pensando en quién iba a reemplazarle al Señor Jesucristo, en quién iba a ser el más grande entre los 12. Ellos pensaban eso. Y en esta tercera ocasión, el Señor anuncia nuevamente su muerte y Santiago y Juan se acercan con su madre a pedirle que los dos hijos del uno esté a la izquierda y el otro a la derecha. Aquí, ¿cómo podemos ver? Tal vez vemos, como nos dice, ¿será que los discípulos no entendían al Señor? ¿O será que eran más necios que nosotros? Y les costaba entender lo que el Señor Jesucristo quería decir. A veces nos cuesta a nosotros también entender. A veces nos cuesta a nosotros leer tu palabra. A veces nos cuesta. A veces estamos aquí mismo en la iglesia, pero nuestra mente está por otro lado. Estamos aquí, pero a veces estamos hasta, yo no sé, viendo otras cosas, no poniendo atención a lo que estamos hablando. Todo eso el Señor nos está viendo. El Señor está viendo. Y todo eso es como estaban haciendo los apóstoles. El Señor les hablaba de su muerte, les hablaba lo que iba a padecer, les hablaba el sufrimiento que iba a tener. Pero ellos no. Ellos Pedro le dijo que nada de eso te ocurra, que nada de eso te acontezca. En el segundo, los apóstoles querían ver cuál iba a ser el mayor entre ellos. Y ahora en la tercera ocasión, la madre de Juan y Jacob se acerca y le pide que los dos hijos tengan uno a la izquierda y el otro a la derecha. Y nosotros a veces hacemos igual, hacemos lo mismo. ¿Por qué? A veces vemos nosotros que podemos venir a la iglesia, pero no queremos. Dejamos a un lado la iglesia. Tenemos preferencia de otras cosas, pero no de la palabra de Dios. No de lo que Dios nos quiere enseñar, no de lo que Dios nos quiere hablar. Porque domingo a domingo nuestros hermanos plantadores nos traen su palabra. ¿Para qué? Para edificarnos, para que esa palabra llegue a nuestro corazón y seamos más. Tengamos más fe en Dios, tengamos más fe en Cristo y podamos seguir su camino. Lo que podemos ver aquí, hermanos, es que los discípulos también son seres humanos que tenían sus luchas, sus dudas.
pero sobre todo esa lucha entre la expectativa que tenía el pueblo judío de un Mesías que derrocase todo el yugo a la opresión del Imperio Romano. El pueblo judío en ese tiempo, ¿qué esperaban? El pueblo judío esperaba a un rey poderoso, un rey que venga con espada para derrocar al Imperio Romano. El pueblo judío estaba esperando a un rey que sea poderoso físicamente, que les llene materialmente, que ese rey conquiste muchos lugares, que conquiste el mundo, como hizo el Imperio Romano. Pero dejaban a un lado la necesidad espiritual. Y eso les decía anteriormente, a veces hacemos eso nosotros. Dejamos a un lado lo espiritual y vamos más por cosas del mundo, cosas que no nos convienen. Nos dice, creo que ellos estaban más pendientes de cómo funcionaba el mundo y de lo que les puede ofrecer, cómo funciona el reino de Dios. Y nosotros somos igual. Pero ese no era el problema o la lucha solo de los discípulos. Nuestra mirada espiritual muchas veces también es demasiado corta, contraria a lo material, que es muy larga. Hermanos, si somos sinceros, a veces nos suele dominar más el mundo que el reino de Dios. Si somos sinceros, a veces más nos domina el mundo que el reino de Dios. Las cosas del mundo que las cosas de Dios. Ponemos nuestra mirada y esfuerzos más a las cosas de este mundo que a las cosas celestiales. Generalmente nuestra vida se refleja en eso, que cómo ocupa más o llena más mi vida, mi mente o mis planes, el triunfo o la grandeza que me ofrece el mundo o el triunfo o la grandeza que me ofrece Dios. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Es porque vemos las prioridades que tenemos. Si un domingo sabemos que tenemos el culto y tenemos una invitación de un amigo o invitación familiares y dejamos de asistir al culto por asistir a ese almuerzo, a esa invitación, ahí hay un problema. Igual, si te ofrecen un trabajo el domingo o tienes que hacer igualmente alguna cosa el domingo y más pones prioridad a esas cosas que a las cosas de Dios, ahí también hay un problema de prioridad. Si sabemos que nuestra iglesia hace reuniones de oración todos los viernes y justamente los viernes hacemos cosas diferentes, cosas que nos apartan de la oración y más tenemos prioridad a esas cosas que venir a la oración, ahí también tenemos un problema de prioridad. Entonces lo que tenemos que ver, hermanos, y preguntarnos cada uno y decir, ¿dónde está mi prioridad? ¿O las cosas del mundo o las cosas de Dios? ¿Cuáles son prioridad para mí? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. El texto nos dice que los otros discípulos se enojaron después de escuchar la petición de Jacobo y de Juan. Ya leímos que ellos se enojaron, dice el texto. Pero sabemos por qué estaban enojados. Porque Jacobo y Juan se les adelantaron. Porque ellos también pensaban querer estar el uno a la derecha y el otro a la izquierda. O sea, todos los discípulos pensaban eso. Por eso dice aquí,
que estaban enojados y tenían hasta envidia, dice. ¿Por qué? Porque se les adelantó Jacobo y Juan. Pero nuestro Señor, que es sabio y conoce las intenciones de nuestro corazón, les revela y explica cómo se alcanza la grandeza de su reino. El Señor conoce el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Y es por eso que les explica cómo debemos ganar la grandeza del reino de Dios. En el versículo 25, 26 y 27 nos dice: entonces Jesús, llamándoles, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y ellos que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Fíjese, aquí el Señor les revela cómo es el mundo, cómo ven las cosas. Si usted tiene un trabajo, bueno, muchos trabajamos en la masonería, en el batimón, hay pocos que trabajan en oficinas, pero las personas que trabajan en oficinas o mismo los de batimón, hay muchas veces que llega el cliente por decir, ¿y qué nos dice? Ah, no, tú eres simplemente un servidor, tú eres un empleado. El más importante, ¿dónde está? Es tu patrón. Eso nos dice el mundo. El más importante es el patrón. Eso dice el mundo. Y igualmente, cuando pensamos en los gobernantes o en los presidentes, cuando están para elecciones, que justamente estamos pasando en estos días de las elecciones para Francia, ustedes ven cómo los candidatos van hasta lo último del territorio francés, por decir. Bueno, en nuestros países hemos visto cómo los presidentes se meten hasta los suburbios. ¿Para qué? Para ganar el voto, para hacerse de ese cargo, para llegar a ser presidentes. Yo cuando estaba estudiando, yo pensaba y analizaba y decía, estas personas que están para candidatas saben cómo está el país, saben que está en bancarrota, saben que tienen un déficit menos y cosas así, pero así anhelan tener ese puesto. Yo digo, si yo sé que un país está mal, económicamente mal, ¿para qué quiero ese puesto? Me voy a meter en en camisa de 11 varas. Y no es así. O sea, yo me ponía a pensar y digo, esta gente, ¿será que hacen eso para servir al pueblo? ¿O será que para que el pueblo les sirva a ellos? Como dice aquí, ¿por qué será que anhelan tanto estar en esa posición? ¿Será para servir al pueblo? ¿O para servirse del pueblo? ¿O que el pueblo les sirva? A eso es lo que yo quiero que comprendan. Esta gente, ¿a qué va? A servirse del pueblo, a servirse de todas las cosas del pueblo. Pero lamentablemente muchos quieren una posición dentro de la iglesia para que los demás los vean, los respeten, para sentirse orgullosos de esa posición que les han otorgado. En lugar de pensar, aquí estoy por pura gracia, por pura misericordia, porque no lo merezco estar aquí, pero la misericordia del Señor y su gracia es lo que me tiene aquí, hablando de su palabra. Amén. Sabemos, hermanos,
para servir al Señor hay que estar preparado, porque lamentablemente la mayoría de los casos, tu misma gente busca pisarte, busca desanimarte, criticarte, herirte, y hasta te ponen las cosas tan difíciles para salir adelante. Tu misma gente. Como no sé si ustedes han leído, el Santiago era medio hermano de Jesús, igual, sus hermanos, ¿qué le decían al Señor? Está loco, no le creían, pero después Santiago fue el primer sacerdote de la iglesia cristiana. Santiago fue el primero de la iglesia cristiana. Santiago, medio hermano del Señor Jesucristo. Pero al comienzo no le creían. Así nos sucede a nosotros. Cuando nos ven que estamos caminando por el camino correcto, nuestros amigos, nuestros familiares, ¿qué hacen? Ah, no, ya es hermanito, ya no habla cosas que no debe hablar, ya no bebe, cosas así. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Lo que diga la gente, que no nos importe. Nosotros tenemos que servirle a nuestro Señor y ganarnos ese vaso de la ira de Dios, ese vaso que el Señor nos dice y nos promete que si pasamos por todas esas cosas, nos estaremos al lado del Señor. Amén. La aplicación, mis hermanos, nos dice: ruego a Dios que en nosotros este deseo de identificarnos con Cristo para servirle, que tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente, que somos siervos por gracia, que ha sido Él quien nos ha dado habilidades, capacidades para poder ser humildes y no enseñorarnos delante de los demás. Él es el que nos da, Él es el que nos cambia. Si antes éramos orgullosos, antes éramos que nosotros dependíamos de nosotros mismos, Él nos cambia. Nos pone a ser humildes. Ese orgullo nos hace bajar, porque su palabra mismo dice que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, dice su palabra. Nosotros debemos identificarnos con Cristo, quien es el mayor ejemplo de servicio y entrega para todos. Para finalizar, mis hermanos, el versículo 28 nos dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La pregunta sería, mis hermanos, ¿estamos compitiendo para ver quién es mejor? ¿O estamos caminando juntos, identificándonos con Cristo para servirnos y edificarnos, y así todos podamos llegar a la estatura del varón perfecto? Amén. Preguntémonos eso, si estamos haciendo eso, si estamos caminando juntos para glorificarle a Dios, para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Por donde andemos, que vean a Cristo resucitado en nosotros. Qué bueno es servirle al Señor. Y cuando Él diga: buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén.